Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con Reporte Confidencial y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, al igual que con Invirme Corporation, vamos a conversar con la profesora Nelly Villalobos. Ella es el Estado Zulia, profesora jubilada, pero al mismo tiempo tiene un mérito muy especial y particular, porque ella fue fundadora de la Escuela Libre de La Cátedra Libre. la Cátedra Libre de Autismo, ¿no? ¿Correcto? Eh. Bueno, eso del autismo es un tema que yo, por cierto, lo toqué recientemente con un doctor venezolano que está aquí en México, el profesor Rodrigo Ordaz Verde, y me hablaba de ese padecimiento, no como una enfermedad, sino como un trastorno, ¿no? Pero que en los últimos tiempos es muy frecuente ver jóvenes y personas con esas dificultades. Y desde luego esa iniciativa suya de crear esa escuela Cátedra Libre de Autismo, eh, yo creo que es importante que toquemos hoy día si se ha fortalecido a nivel de los estados la iniciativa de atender esta problemática. No Sí. sé cómo está el estado Zulia en particular, que usted pues de alguna manera ha afincado más su esfuerzo profesional para que nos hable un poco del panorama hoy día, si hay recursos, si se les apoya, si los gobiernos regionales, se fue su señal de video. Aló. Ajá. Sí. Cuéntame un poco esa experiencia. Bueno, en primer lugar, buenos días a la audiencia de este programa en Venezuela y en México, país que aprecio mucho porque hice mi posgrado en la UNAM. Tuve experiencias académicas y amistades muy interesantes en ese país que pude recorrer en buena parte. Hablar del autismo y de la Cátedra Libre nos remonta a un poquito de historia, ¿no? En fechas recientes, no sé si lo han comentado por allá, ¿no? El 15 de junio falleció Donald Gray Trimpley, el primer autista diagnosticado en la literatura. Sí, lo leí recientemente, murió a los 89 años, ¿no? A los 89 años, sí. Esa descripción la hizo Leo Kanner en 1943, en un estudio, una investigación que hizo sobre los desórdenes de la conducta afectiva en los autistas. Y luego Leo Kanner en 1944 liberó de la penalización que había en el entonces a los padres, se les culpaba a los padres de ser causantes del autismo, se les llamaba padres refrigerantes, porque no hacían buen contacto afectivo con los niños. Él determinó en esa fecha, 44, que el autismo es un problema de carácter biológico, neurológico. Desde entonces, pues, ha habido bastante camino trazado. A mí me tocó en el 85 ser madre de un niño autista. Y cuando empecé el peregrinaje típico de buscar respuestas, soluciones a las tantas interrogantes que se le dan a los padres y a la familia, conseguí pues que Bernard Rimland, que también había creado la Asociación Americana de Autismo en San Diego, California, nos visitara aquí en Maracaibo. La Universidad del Zulia ha sido el gran respaldo para esta investigación y el trabajo del autismo. Rimland vino en 1988, mi niño apenas tenía 3 años, y estuvo con nosotros y nos dio un curso intensivo. Pero además, con la Liga de Higiene Mental, pudimos traer también a un grupo de terapeutas de Minnesota que nos estuvieron aportando enfoques de tratamiento educativo a los niños autistas. En el 91, viendo pues que
desconocimiento en la ciudad y en el país era grande sobre autismo, con el apoyo de estos médicos a quien consulté con mi hijo, neuropediatra, fisiatra, psiquiatra, terapistas del desarrollo, decidí presentarle a la universidad la propuesta de crear una cátedra libre donde se discutiera el autismo y sobre todo se orientara a los padres. El gran enigma se llama proceso de la crisis. Lleva un primer momento de estupor, después de culpa, después de incertidumbre, hasta que se llega a la sublimación. Y allí estuvimos apoyados por estos médicos y se fundó la cátedra en la universidad adscrita al vicerrectorado académico. O sea que la Universidad del Zulia es la primera institución académica de Venezuela donde se instaura. Exactamente, la primera institución académica. Porque, ¿qué pasaba? Que ningún pensa de estudio, ni de la educación, ni de la salud, el autismo estaba incluido. Claro. Pero la modificación de los pensa es lenta. ¿Qué hicimos? Entonces, la figura de la cátedra libre, que permite tratar temas e investigarlos, nos abrió la puerta. Y se hizo un programa académico que anualmente reunía a todas las personas interesadas. La condición es saber leer y escribir. No se necesita ser bachiller, no se necesita ser profesional. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Es más vocacional, ¿verdad? Es una dedicación vocacional a al autista, con afecto, con amor, con orientación, con tolerancia. Sin embargo, cuando revisamos los primeros inscritos, que eran más de 350 de la ciudad de Maracaibo, los que estaban inscritos eran profesionales de la medicina, profesionales de la educación y estudiantes de los últimos grados de psicología, de educación, pero los estudiantes de los posgrados. Y resultó que los coordinadores de los posgrados de medicina en pediatría, en psiquiatría, en neurología, en nutrición y dietética, en odontología, pusieron como condición que los cursantes de posgrado hicieran la cátedra libre. ¿Qué le parece? Excelente. Eso fue un exitazo. Excelente. Porque resultaron tremendas investigaciones que ayudaron a esclarecer en nuestra ciudad la información, a actualizarla y ir descubriendo un poco lo que Leo Kanner llamó el enigma. Que, sí, porque es multifactorial. Sí. Así pues que la cátedra libre ha aportado al conocimiento académico y nacional la información de tipo biológico, de tipo neurológico, inmunológico, gastrointestinal. Se ha descubierto, tenemos en los estudios del posgrado de inmunología de la Facultad de Ciencias, tremendos estudios donde tenemos un pilar muy grande en el doctor Neomar Semprún, que ha creado una unidad inmunológica y recorre el mundo. Él no está en Venezuela ahorita. Y esa unidad se conecta con México, Argentina, España, varios países de Europa, dando información y ayuda a los padres. Así pues que en la relación de la ley, que no es el tema que nos ocupa, tiene muchísima vinculación con la cátedra de autismo. Y la ayuda inigualable, invalorable de los rectores de la Universidad del Zulia desde que se creó la cátedra, la doctora Imelda Rincón, el doctor Ángel Lombardi, la doctora Imelda Rincón, el doctor Neuro Villalobos, todos los que han pasado por el despacho del rectorado no han desatendido la temática. No, es un apoyo exquisito, fundamental. Okay. Y tenemos entonces en la cátedra publicaciones ya de
trabajos interesantes realizados en los posgrados y por las personas que participan en la cátedra. La experiencia También de, están en la cátedra los padres, perdón, los padres de familia. Es la gran misión que la cátedra ha cumplido: tranquilizar a los padres, despenalizarlos, hacerles sentir pues que hay esperanza y que hay explicaciones, aun cuando algunas veces no hay esperanza porque el nivel del autismo sea muy profundo. Pero hay explicaciones para que la tranquilidad y la angustia cese para abordar eso. Claro. Yo le preguntaba si la experiencia del Zulia se replicó luego en algunas otras instituciones del país. Bueno, nos han invitado incluso a otros países. Yo fui a la Argentina y soy miembro fundador de la APADEA 1994, Asociación de Padres Argentinos sobre Autismo. Y allí en la Universidad de Buenos Aires me pidieron la explicación sobre la cátedra de autismo y la implementaron. Pero a lo mejor en algunas partes no ha habido una cátedra como tal, pero sí ha fomentado el aparecimiento de asociaciones, que hoy día son múltiples. Asociaciones, unas para estudiar el autismo y otras para atender a la familia y a los padres. En nuestra cátedra tuvimos la vertiente de ver la parte de docencia, de investigación, de extensión y de asistencia. En la asistencia creamos una unidad de autismo que luego el Ministerio de Educación lo absorbió y se llama CAIPA, Centro de Atención Integral para Autistas. De esas hay 44 ya en el país, 44 CAIPA y 11 en el estado Zulia. ¿Qué te parece? Caramba, excelente. Y en los CAIPA hay atención clínica. Hay el médico, el psicólogo, el terapista, que ayuda al niño y ayuda a los padres. Exacto. Pero hay otro aspecto que te quiero resaltar. Cuando creamos la cátedra con la influencia de Rimland, nosotros la llamamos Cátedra de Autismo Infantil, porque se entendía que el autismo era un trastorno de la niñez y se entendía que era un trastorno específico, ¿no? Pero luego la Sociedad Americana de Psiquiatría desde 1970 y mucho más en el DSM-3, Manual de Diagnóstico y Tratamiento, en el DSM-5 está afirmando que el autismo es una condición que acompaña al individuo toda la vida. Sí. O sea que ya no es... Y hay un detalle que yo aprendí con la conversación que tuve con el doctor Rodrigo Ordaz, que allá hay unas reservas extraordinarias de talento que la gente no las determina a tiempo. Y me habló del caso del presidente John F. Kennedy, me habló de otros tantos personajes mundiales que de alguna manera experimentaron el autismo como modo de vida, pero que lo superaron de tal manera que alcanzaron el limbo de la genialidad. Sí, hay casos en el Zulia de muchachos graduados en diferentes disciplinas, sobre todo en las que tienen que ver más con procesos, en computación, organización, más que las que tengan que ver con dinámica comunicacional. Pero también hay los niveles de las personas que tienen discapacidades profundas, que es necesario atender. Fíjate que el tema del autismo también ha sido llevado al cine. Sí. Rayman fue uno de los clásicos primeros. Después La Ciudadela Sitiada, que se llamó Milagro de Amor. Después Mi Nombre es Khan. Sí. Esas son películas que despertaron al mundo sobre qué estaba pasando con algunas personas diferentes, ¿no? Ahora, yo quisiera, una inquietud que tengo, la magnitud del tema y las implicaciones que ha tenido y los estudios que se han estado haciendo desde el punto de vista científico han ocupado a la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, a establecer métodos y programas estadales para que el problema sea atendido en la magnitud que corresponde. Sí, sí. En los países desarrollados y en la Unión Europea, sobre todo, hay muchísimos adelantos. Incluso hay una ley de los derechos de los padres
porque un padre del niño autista, de una persona autista, perdón, no tiene vacaciones, ¿Verdad no que sí? tiene derecho al descanso, tiene derecho a la recreación, tiene derecho. Entonces se habla de los derechos de los padres y se han creado instituciones de respiro y otras de residencia para los casos más severos. Hay incluso en Burgos, en España, hay unas granjas para adultos autistas donde hay un trabajo protegido y el manejo de las herramientas, todo esto. Y la Unión Europea fue la que declaró el mes de abril como el mes del autismo, de la concienciación sobre el autismo. En México también hay una asociación importante latinoamericana sobre autismo que reúne a varios países y difunde información y hace entrenamiento, porque la otra cosa es la formación de profesionales, no solamente a los padres para que sepan de qué se trata, sino profesionales para que se ocupen de la conducta de la persona autista en todos sus niveles. Claro. Es que Fíjate, también ha habido algunas valoraciones que se han hecho con respecto a que pudieran influir algunos alimentos, algunas cosas en el individuo sí, claro. para Las vivir. investigaciones últimas hablan de que hay mucha incidencia gastrointestinal sobre las conductas autistas. Es decir, que se aprecia la conducta, pero es más allá de la conducta. El problema es biológico y hay que atenderlo porque todos los malestares hablan, dice mi amigo Marcel Plum. Sí. El malestar habla, entonces hay que ver qué nos está diciendo ese malestar, ¿no? Nosotros mismos, las personas normales, cuando tenemos un trastorno X, una molestia en un músculo, cambiamos de actitud, cambiamos de personalidad, un dolor de cabeza, un dolor de una pieza dental. O sea, es que todo está interrelacionado. El organismo es tan frágil por sí mismo que yo siento que en el caso de personas que padecen desde temprano una complicación X, hay que atenderla de la manera más idónea, más extendida posible, ¿no? Yo por eso en Radio Victoria Ojo con Eso Televisión estoy intentando hacer contenidos que de alguna manera a nivel hemisférico y en particular América Latina, porque aquí de verdad que en América Latina es donde yo siento que hay más casos, entonces pudiera haber una incidencia de ciertos factores que no se han determinado. Hay mucho parecido con la enfermedad celíaca para la caseína y todas las harinas, la glucosa. Hay dietas muy particulares, muy especializadas. Sí. Bueno, y fíjate que la vida adulta es el periodo más largo de la vida de la persona humana. Sí. Y eso está descuidado. Hasta ahora ha habido muchos avances en la atención del niño y la atención del adolescente, pero el adulto está siendo dejado. Entonces esa es la nueva lucha que se nos está presentando. ¿Qué hacer con el adulto? Porque el adulto autista tiene una esperanza de vida igual o superior a la población normal. Sí. Fíjate el caso de joven, de este señor Donald Gray, que murió de 89 años, Sí. 89 años. ¿Qué edad tendrían sus padres? Exacto. Entonces, hay que pensar en eso y en los derechos de ellos para esas edades que tienen necesidades muy particulares y diferentes. Claro. No, y va a requerir que cada día los estados se ocupen un poco más de eso. Ahora, usted me hablaba de que el Ministerio de Salud es el que de alguna manera monitorea el tema en Venezuela, pero ¿y el Ministerio de la Salud? ¿Solamente el de Educación? No entendí la pregunta, no escuché. Que usted me hablaba de que el Ministerio de Educación es el que asimiló de alguna manera el manejo de los programas y los temas sobre el particular, pero claro, sí. el Ministerio de la desde Salud 90 no tiene unidades de trabajo al respecto. Sí, estas unidades de las que te hablé, Centros de Atención Integral de Autistas, Okay. son del Ministerio de Educación. Y tenemos 44 en el país y 11 en el estado Zulia. No, yo hablaba del el Ministerio de la Salud, que también debería... el Ministerio de la Salud está
bueno, dando atención preferencial en las consultas del Seguro Social, y hay unas residencias socioasistenciales donde se aceptan a personas con discapacidades cognitivas, pero creo que en el país hay 9. Ya. O sea que es una lucha también para conseguirlas, porque la población cada vez es mayor. Se está hablando de que hay un autista por cada 44 nacimientos vivos. Entonces, Algo así me dijo el doctor Rodrigo cuando hablé con él. sí, entonces la población no está atendida eficazmente en ese aspecto. Sí, y aparentemente desde la edad temprana hay que empezar a monitorear eso y a prestar la atención debida para que el individuo no se descarrile, ¿no? En cuanto a sus procederes y su forma de conducta. Por el contrario, es perfectamente corregible porque no es una enfermedad grave, es un trastorno. Y los Los trastornos, trastornos, sí. por lo regular, entiendo yo, los trastornos de conducta normalmente lo que requieren es afecto, es dedicación, es disciplina, es vigilar las dietas, una cantidad de cuestiones, ¿no? Que hay que tomarlas en cuenta. No, y desde el punto de vista social, la formación para los profesionales, para los docentes y para los servidores públicos. Estamos pensando que debería formar a los bomberos, a los policías, a las enfermeras, a los fiscales de tránsito, para que sepan entender cuando una persona autista pueda estar en una conducta que pudiera no ser comprendida. Exacto. Aquí hubo un caso muy particular cuando las fiestas patronales de la Chinita. Ajá. Un joven le tiró una piedra, sí, a la imagen. Yo leí la reseña de eso, sí. Ajá, entonces, hasta que no la familia y el médico explicaron, lo ser liberado, estuvo preso. Imagínese, ¿no? Entonces quiere decir que no hubo explicación. El joven estaba en una comunidad evangélica que hablaban mal de la Virgen y que de los ritos católicos con la Virgen. Entonces él fue a vengarse Sí, sí, sin, sí. Claro, sin ninguna, sin ninguna mala intención, siempre son sí, sí, impulsos. de manera espontánea, inocente. Impulsos, sin duda. Ajá. Bueno, mire, profesora, de verdad me ha encantado conversar con usted de mucho lo que nos puede contar sobre este superior, sobre todo la experiencia suya que ha sido replicada en otros países como Argentina, que ya me dijo, y bueno, y en otras tantas partes, y al mismo tiempo que ese vínculo, esa conexión entre unas y otras instituciones tiene que multiplicarse a nivel hemisférico, porque es importante que en todos estos países se tome conciencia de que eso puede aparecer en cualquier familia, sea pudiente o no sea pudiente, Sí. y amerita pues de verdad un tratamiento bien especial y las orientaciones de vida y las instituciones que se ocupen, ¿no? Yo creo que eso es bastante importante resaltarlo hoy día, ¿no? Y yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado hoy en Radio Victoria Ojo por Televisión, porque ese es nuestro propósito, sembrar cátedra aquí en cuanto a la formación ciudadana, que eso abarca todo, desde la Sí. familia hasta el servidor público, hasta el profesional, al no profesional, el obrero. Cualquiera necesita ser buen ciudadano y tiene derecho a hacerlo. Y hay que darle las herramientas para ello. Y yo creo que el autista es un ciudadano que en muchas circunstancias han aportado bastante. Como le dije, pues me refirieron a muchos de ellos que fueron relevantes, importantísimos pues, en la historia escrita hasta hoy y que muchos de ellos podrán seguirla escribiendo pues, en la medida que los atendamos oportuna y adecuadamente. Así que le agradezco muchísimo su tiempo en el día de hoy. Profesora Nelly Villalobos, ella es pues la fundadora en 1991 en Venezuela. La Cátedra Libre de Autismo de la Universidad del Zulia, del pionera en la investigación y en la formación profesional sobre autismo, y pionera también para impulsar la ley de atención integral a las personas con autismo, que fue aprobada recientemente el 23 de abril por la Asamblea Nacional. Exacto. Ahí se establecen los derechos de las personas con autismo y nosotros queremos que esa ley baje a reglamento, a decretos y a ordenanzas para que se implementen todas las medidas proteccionistas que la misma ley consagra como derechos. Me imagino que ya usted ese articulado lo habrá visto de arriba abajo un montón de veces sí. para seguir haciendo aportaciones, ¿no?
Sí, sí tenemos propuestas. En la semana pasada, en un foro en el CEBAS, convocado por la rectora de la Universidad del Zulia, la doctora Yudia Aular de Durán, se, se discutió la ley. Estuvieron presentes los diputados que discutieron la ley, que la propusieron, que la defendieron. Fue un proceso largo desde el 2013 hasta el 23. Imagínense, 10 años bregando con eso hasta que se consiguió la ley. Bueno, ahora hay que divulgarla al máximo, hacerla conocer, En eso estamos. y ir Seguimos. ir a todas las instituciones educativas, inclusive a llevar pues el contenido y a debatirlo para que se asimilen como corresponde, ¿no? Y se ponga en práctica. Así es. Bueno, de acuerdo, y desde aquí de estas señales pues vamos a estar prestos y a la orden siempre para lo que quepa con respecto a ese tema y otros tantos. Gracias. Ha sido una bonita experiencia de saber que personas en Latinoamérica se estén informando de los avances que la Universidad del Zulia ha logrado en materia de autismo hasta llegar a una ley de protección integral a las personas con autismo. Seguro que sí. Bueno, que tenga muy Gracias. buen día, profesora. Encantado en conversar con usted y conocerla. Muchas gracias. Y esta señal está a su orden. Ya usted tiene mi número. Cuando requiera pues divulgar algo que tenga que ver con el tema u otro tema, pues me llama con toda confianza o me pone un mensaje y yo le doy ¿Cómo no? cabida. ¿Correcto? Pronto le estaremos contactando para el desarrollo de la ley. Gracias. Seguro que sí. Un abrazo. Hasta luego. Buenos días.